Conecta personas, cultura y acción. Hoy tenemos el episodio 178. Mi nombre es Carol Gordillo de Estrategas. Les doy la más cordial bienvenida y hoy vamos a seguir hablando acerca de la metodología Top Grading. Fíjense que es súper interesante y hoy lo que les quiero hablar en específico es la diferencia entre los Job Scorecards y los descriptores de puestos tradicionales. ¿Qué es lo que sucede? Yo he visto muchas organizaciones que ni siquiera tienen descriptores de puestos y la verdad es que no sé cómo funcionan sin tener una guía de una definición clara del puesto de trabajo. Pero bueno, así es. Y los Job Scorecards nos sirven mucho más para el área de reclutamiento y selección. Entonces, quiero hoy que platiquemos acerca de eso. La principal diferencia es el contenido y el fin. Lo que sucede con un descriptor de puestos, y también los trabajamos, son súper detallados, muy amplios, las funciones, las tareas, la responsabilidad, y se va como detallando muchísimo en un descriptor de puesto muy amplio, incluso enfocado a algunos riesgos laborales, en fin. Y los descriptores de puesto tienen muchas funciones, muchas cosas en las que las podemos utilizar. Los Job Scorecards, por otro lado, para mí son documentos que resumen un puesto de trabajo y son muchísimo más enfocados al área de reclutamiento y selección. Entonces, lo que buscamos con un Job Scorecard es tener una claridad muy resumida de un puesto de trabajo. Yo estoy muy convencida de que ahora ya los puestos de trabajo hacen muchas cosas. Cuando a mí me contratan para una posición, no es como que yo diga, bueno, este es mi puesto de trabajo, esta es mi cajita, mi casilla y solo esto puedo hacer. En realidad es mucho más amplio y por eso necesitamos definir un scorecard. Además, cuando hablamos de metodología top grading, estamos buscando los mejores candidatos, candidatos tipo A, y nosotros le llamamos A+ players, jugadores de talla mundial. Y estos candidatos tipo A van a tener ciertas características y que hacer ciertas funciones. Entonces, recuérdense que todo esto pueden encontrar mucho más detalle en las metodologías de Bradford Smart y Geoff Smart, papá e hijo, en los libros Top Grading y el libro Who, como quién en inglés. Y bueno, definir el estándar tipo A. Lo que nosotros queremos es definir claramente cuál es el objetivo del puesto, que les cuento que en los scorecards se llama misión del puesto. Y eso es muy interesante porque ya no solamente tenemos un objetivo, sino que es el propósito por el cual la posición fue creada, por qué existe, y lo convertimos a una misión. Incluso algunos le llaman propósito. Bien, luego tenemos también funciones clave. Aquí yo sugiero que tengamos de 3 a 5 funciones clave. Y esto es muy interesante porque no hace todo el detalle de las 30, 40, 50 actividades que tiene una posición, sino que resume 3 a 5. Y ese verdaderamente es el reto. Pero si lo pensamos muy bien, yo creo que es importante que tengamos una clara definición de qué es lo que tengo que hacer, estas 3 a 5 prioridades o cosas en las que tengo que enfocarme y no en las 50 que pudiera haber en mi listado. Cada una de estas funciones clave tiene su indicador y esto también es muy interesante para poder identificar candidatos y colaboradores tipo A, porque cada indicador nos dice una métrica de cómo voy a verificar que la persona está cumpliendo con esa función clave. Entonces, imaginen, es un documento muy breve,
muy específico, tiene su misión o propósito, tiene las funciones clave, máximo 7, porque hay puestos más complejos, con su indicador, porque entonces ahí viene, ¿verdad? El detalle, cada función clave tiene su indicador. Y también le agregamos una sección de competencias laborales, funcionales y conductuales. Esa es la categoría con la que yo las identifico. Otros hablan de competencias básicas, genéricas y específicas o transversales. Yo utilizo más competencias funcionales, o sea, competencias asociadas a la función en específica, al puesto, y competencias conductuales más asociadas a un comportamiento general que es acorde a la organización. Entonces necesito definir competencias y el nivel de competencia que se necesita poseer para ocupar la posición. Tenemos un listado de requisitos mínimos, porque estamos hablando más que todo que estos documentos se utilizan mucho en reclutamiento y selección, y el fit cultural. Son 6 aspectos. Cuando hablamos de fit cultural, esto para mí también es súper clave, y es que tenemos que enfocarnos en qué haría que esta persona se adapte a la organización, o sea, qué aspectos buscamos en una persona para que yo pueda decir que se va a adaptar a la cultura organizacional, al estilo de trabajo del jefe inmediato, al estilo de trabajo en equipo que tiene el departamento y a los valores de la organización. Entonces sí necesito buscar una persona adecuada para el momento que está viviendo la empresa. Esto es algo que yo creo que ahí es donde entra el arte de hacer reclutamiento y selección, porque muchas personas cumplen con los requisitos, con los estudios, con la experiencia, pero realmente tienen las competencias y sobre todo ese fit cultural que estamos buscando. Eso creo yo que va a marcar la diferencia entre un candidato común y un candidato que excede las expectativas, como nos gusta llamarlos, un A+ player, un jugador de alto desempeño. Así que eso les quería compartir hoy, la diferencia entre un descriptor de puestos tradicional y de qué manera podemos ir nosotros evolucionando y cambiando estos documentos a documentos más vivos por Job Scorecards, sobre todo que nos den esos indicadores clave de desempeño, KPIs, OKRs, como nosotros querramos esas métricas, pero tiene que haber un indicador por cada función clave. Luego, tal vez me pueden preguntar, pero ¿y cómo vamos a saber entonces las otras actividades que tiene que hacer el puesto, las responsabilidades y demás? Existirán otros documentos y a mí lo que me gusta trabajar es manuales de procesos. Cuando ya nos metemos mucho a detalle del paso a paso de qué tiene que hacer, para mí eso ya es un manual de procesos, políticas internas, y queremos tener un documento muy limpio, Job Scorecard, que me diga exactamente qué tiene que hacer la persona, y eso se utiliza más para reclutamiento y selección. Si tienen dudas, si quieren ejemplos, si quieren que platicamos un poquito más de este tema, escríbanme, estoy para servirles. Mi correo es carol@estrategas.com.gt y la página web pueden visitarnos estrategas.com.gt y recordarles que estamos en construcción ahí de una nueva página web. Quizás ya estará lista muy pronto. Que estén muy bien. Hasta luego. Es el podcast que conecta personas, cultura y acción.